Nada más píquenle continue. Okay. Hi, Scott. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Veo que hay algunas personas nuevas. Yo soy Gerardo Otero, soy el facilitador de Académicos por el Desarrollo Rural Mexicano, y pues en esta serie de webinarios estoy funcionando también como moderador. Hoy tenemos una ponencia invitada de David Barkin, y el comentario lo va a hacer Jonathan Fox de American University. Entonces, sin más, le vamos a pedir a David que inicie su plática. Muchas gracias. Yo quiero empezar retomando algo de la historia de México. Una historia que seguramente todo el mundo que esté aquí conoce, a lo mejor algunos mejor que yo. Pero yo creo que es importante empezar con la idea de que la Revolución Mexicana y la reforma agraria mexicana eran hitos, claro, muy importantes en la historia de México, pero también en la historia mundial. La reforma agraria mexicana era algo muy especial. Yo creo que no lo tengo que repasar. Y es importante subrayar que básicamente el ímpetu para la destrucción de tierras, la creación de ejidos y el comienzo de un problema que estamos viviendo hoy en día. Una visión en conflicto entre la propiedad individual de la tierra y la organización colectiva de grupos ejidos que mantendrían la gestión, la propiedad y la gestión de la tierra comunalmente. Digo que es una herencia que todavía tenemos hasta hoy, el conflicto entre estos dos modelos de sociedad. Es un conflicto que de plano no se resuelve todavía. Claro que la mayor parte de la destrucción de la tierra en el ejido es individual, y los pocos ejidos colectivos se crearon. Cada uno de ellos tiene su propia problemática de conflictos internos. Pero lo interesante es que, a diferencia de esto, la parte forestal se ha logrado consolidando en forma como una parte muy, muy importante en una gestión comunal de las superficies forestales, a tal grado que hoy en día, en el siglo XXI, todavía las comunidades forestales que cubran 24%, según entiendo, de superficie nacional, están considerados entre las comunidades que manejan mejor sus bosques a nivel mundial.
respetando y reconstruyendo, rehabilitando la biodiversidad de estas superficies y tratando de un arreglo de su gestión, su manejo, de tal manera que permite una adecuada proceso de producción de ingresos, pero además para la reproducción y la reconstrucción de la biodiversidad con especies endémicas. Esa es la parte forestal, es extraordinariamente importante y es importante entender que esta historia, en cierta manera, dar mentira a la idea que es algo inherente a las comunidades, a los individuos, a los participantes rurales de ser individualistas y no querer colaborar con sus vecinos, los miembros de sus comunidades. Es muy, muy importante esto y sin entrar en muchos detalles, porque Gerardo es un excelente manejador del reloj, lo que es importante entender que en 1962 el presidente de la República pudo declarar en una reunión en Palacio Nacional, que yo tuve el gusto de poder estar, de hoy en día, México nunca volverá a tener que sufrir la ignominia de comer tortillas con maíz importado. Él dijo eso en 1962. Yo dije a mi anfitrión en esta reunión en Palacio Nacional, en aquel momento, y él se acordó de eso y lo puso en un libro. Yo le dije, pues a mí me parece que cuando un presidente hace una declaración de este tipo es cuando debemos empezar a preocuparnos. Y efectivamente, para fines de los 60, México estaba importando 40% de sus maíces y una enorme parte de de alimentos. Pero quiero tomar un paso atrás por un momento, porque la Revolución Verde, que se dice que tiene sus inicios en México, fue generado por la Oficina de Estudios Especiales, creados y financiados por la Fundación Rockefeller. Pero no fue simplemente de crear una nueva oficina, un nuevo grupo de investigadores donde Borlaug tuvo mucha autonomía. Hay, si a alguien le interesa, hay una biografía muy celebratoria, a mí me parece muy distorsionada, de Norman Borlaug por un escritor periodista gringo que se llama Charles Mann, que escribió The Wizard and the Prophet. Pero no tengo tiempo de entrar en los detalles de esto. Pero parte muy importante de este episodio fue la campaña concertada y exitosa en cierta medida del grupo norteamericano de descalificar y destruir el Instituto de Investigaciones Agrícolas, que se había creado con un grupo muy combativo y muy capacitado
de agrónomos comprometidos con promover y diversificar la agricultura campesina en México. Y esta historia de este grupo de agrónomos y el ataque sistemático contra el instituto fue extraordinariamente, a mi manera de ver, muy importante y muy típico de muchos incidentes que vamos a ver que sufrimos como país en los años subsecuentes. El conflicto con este grupo los llevaron a crear un nuevo instituto, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, pero nunca tuvo la fuerza porque el grupo de extranjeros y con sus colaboradores nacionales fueron muy eficaces en orillarlos durante todo el periodo que conllevó a la creación de CIMIT en 1961. La creación de CIMIT es la culminación institucional de lo que se conoce como la Revolución Verde. Hay dos elementos aquí que son muy, muy importantes de la Revolución Verde. Primero, la decisión de Norman Borlaug de promover como una manera de acelerar su capacidad de generar semillas, de promover el cultivo de trigo en zonas de riego. Es muy importante políticamente, es muy importante biológicamente y es muy importante socialmente esta decisión de abrir el campo de experimentación que él tuvo en Sonora, porque esto se asentó la base de crear la Revolución Verde en trigo, que ha sido uno de los grandes desastres ecológicos y sociales en la historia del mundo. Otra vez, no tengo tiempo en este momento de entrar en los detalles, pero el hecho de haber desarrollado las semillas que requieren el paquete tecnológico asociado con riego en un cultivo que históricamente era un cultivo de temporal, cambió completamente la forma en que la agricultura afectaría a los cultivadores afectados por el extensionismo norteamericano e europeo en las colonias en los subsecuentes decenios. Y uno de los que más sufrió de eso fue y sigue siendo la India. En los 70s, para hacer otro brinco ahora, en los 70s hubo un esfuerzo de recobrar algo de la gloria que fue el campo mexicano con las políticas de Luis Echeverría, que institucionalmente quizás se conocen a través de CONASUPO y todo el esfuerzo del extensionismo para promover, reforzar, volver a tratar de fortalecer el campo mexicano con los programas de DICONSA en consumo, CONASUPO en precios de garantía. No fue muy eficaz y eso llevó para fines de este decenio a que López Portillo crearía el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano, que es uno de los elementos institucionales y batallas institucionales que estamos volviendo a ver ahora en 2021. El SAM era un programa
para tratar de recobrar la autosuficiencia alimentaria en nuestro país era orientada ideológicamente, era orientada en términos de su personal al impulso a la producción campesina, pero era capturado muy rápidamente en términos presupuestales y en términos políticos para promover la agroindustrialización de los granos. Sorgo era un beneficiario colateral, pero era la introducción en aquel entonces de maíces híbridos y el monocultivo de maíz en los distritos de riego. Era una etapa muy, muy interesante porque en las oficinas del SAM, uno tenía, por un lado, el director del SAM, Casio Luiselli, que estaba convencido y comprometido con promover la reconquista de la soberanía alimentaria a través de los campesinos, y tenías los operadores y las presiones políticas que reorientaron una parte demasiado importante del presupuesto del SAM a lo que conocemos hoy como la agroindustria. Muy importante, un reflejo de lo que hemos estado viendo durante la administración actual y vamos a seguir viendo para el resto de este sexenio. Es muy importante con la crisis económica de 1982, el problema se desvaneció porque ya no había dinero para el campo. Se dio la vuelta completa con el fracaso de las políticas de tratar de manejar la crisis y la ascendencia del primer sexenio del neoliberalismo. Yo no voy a entrar en los detalles de qué es el neoliberalismo durante el periodo de Miguel de la Madrid, porque francamente creo que a partir de 1984, la política económica, la política del campo y la ausencia de la política social, contención de inflación, implicaba un cambio completo del equipo y la ascendencia de Carlos Salinas de Gortari como de facto presidente de la República unos 4 años antes que lo que muchos en México dicen que robó la elección de 88. Es muy, muy importante entender entonces que el neoliberalismo empieza a mediados de los 80 y se confirma con la ratificación de la entrada de México en el GATT en 1986 y el comienzo de las negociaciones en este mismo momento para la creación del NAFTA, del Free Trade Area. Tomó algo de tiempo porque había un buen número de nosotros que éramos opuestos a este tipo de políticas y en aquel entonces, tiempos de gloria, podríamos hablar, en aquel entonces tuvimos acceso a todos los medios de difusión y tuvimos muchísima influencia en la capacidad de abrir y percibir en un debate sobre los modelos de desarrollo. Con la ascendencia formal de Salinas de Gortari en la presidencia en 88,
este debate fue cortado, pero de tajo, tuvo repercusiones muy fuertes dentro del grupo de agrónomos y amigos nuestros en la sociedad mexicana. Uno de ellos que yo experimenté en particular fue la decisión presidencial implementado por Ernesto Zedillo de destruir el Centro de Ecodesarrollo, del cual yo era miembro fundador, porque nosotros estábamos organizando y produciendo toda una documentación, una literatura sobre los efectos económicos, sociales y ambientales de la propuesta NAFTA o Tlalcan. 5 minutitos, David. Gerardo, estoy hablando en español. ¿Está bien? Y me doy cuenta que los seminarios anteriores eran en inglés, ¿verdad? No. Casi todos han sido en español. Solo el de Haley fue en inglés. Ah, bueno. Está bien. Somos bilingües aquí, no te apures. Bilingües. Ok. Pero lo que es muy interesante, que a pesar de todo esto, empezando a mediados de los 80 y siguiendo hasta hoy en día, o quizás hace muy poco tiempo dejó de serlo, la dinámica de la producción maicera en este país se siguió una curva ascendente. Y eso es muy, muy importante. México volvió para mediados de los 90 a ser autosuficiente en maíz blanco, mientras que México estaba aumentando estrepitosamente sus importaciones de maíz amarillo número 2 para fines agroindustriales y para alimento de ganado. Es muy, muy importante eso, porque la dinámica campesina, y de eso es muy, muy importante, la dinámica campesina durante todo este periodo era, a pesar de una política anticampesinista, a pesar de la implementación de la decisión de terminar con la reforma agraria, con la modificación de la Constitución en 1992, los campesinos mexicanos intensificaron su producción de maíz blanco y se desarrollaron 2 áreas de producción de maíz blanco comercial muy, muy importante, uno en el norte y otro en Chiapas. Esta producción maicera fue muy, muy importante porque muestra algo muy importante, y es que el campesinado mexicano sí tiene su propia dinámica, tiene su propia forma de enfrentar los retos y tiene un importante apego a sus tradiciones, sus conocimientos y sus capacidades. Pero en este periodo también se dio otra transformación en el campo mexicano muy, muy importante, porque a medida que NAFTA o Tlalcan impulsó una política de integración y alentó la la importación de alimentos a enorme escala, también alentó la exportación de mano de obra, alentó la migración en una escala enorme hacia los campos agroindustriales de Estados Unidos. Y también, por cierto, hacia los campos agroindustriales, agroexportadores en el norte de México. Esto tuvo una consecuencia muy, muy importante. Una de las consecuencias muy importantes de eso fue la feminización de la gestión del trabajo
en las zonas campesinas de este país. No tengo tiempo de entrar en este detalle, pero yo creo que es muy significativo este proceso de la feminización. Pero otra consecuencia de este proceso es un elemento que no tengo tiempo de entrar, pero es la dramática transformación de la dieta mexicana y la aparición casi de la nada del mayor problema, uno de los mayores problemas sanitarios que tenemos hoy en día, que es el diabetes, la obesidad. México es número 2 en el mundo de obesidad en general y número 1 en el mundo de obesidad infantil. Un crimen que es directamente atribuible, muchos de los estudiosos dicen, a la integración a la economía norteamericana. El cambio en el modelo agrícola nos lleva, y con eso dejo la historia, a una batalla que esperamos que se acaba de dar, que se acaba de terminar. Pero es un periodo de la dominación, de la transformación de la producción agrícola en México con el uso de semillas genéticamente modificadas y el cambio en los sistemas de producción, mecanizando enormes partes de la agricultura del centro del país para usar agroquímicos y una intensificación brutal en la extracción de agua para sostener este distinto modelo. Este modelo se basó en la muy rápida adopción del glifosato como químico de elección, con una importantísima consecuencia de esto en la salud de las comunidades aledañas a estos campos y a los trabajadores en el campo. Pero este refleja dos cosas. Uno, a pesar de los enormes contingentes de jornaleros que usó este modelo de agroindustria, el hecho es que el empleo en el campo comercial en México se redujo durante este periodo, muy importante, pero un cambio también, un cambio en el con uso de jornaleros en condiciones realmente deplorables. Yo digo, espero que esta época haya llegado a su fin con el decreto del actual gobierno de terminar tajantemente con el uso de glifosato y de la mayor parte de las semillas los organismos genéticamente modificados en el campo de aquí a 2024. Pero yo digo, espero, porque hay un embate, una embestida de 40 embajadores en México que están arguyendo en todos los foros nacionales en contra de la terminación del uso de glifosato y la terminación del uso de GMOs o OGMs en el campo mexicano. Y está extraordinariamente bien financiada esta campaña, como pueden imaginar, considerando que son los países europeos y son los países y Estados Unidos
que están haciendo la presión. Y esto augura en lo que voy a dejar con el mensaje final. Nosotros en este momento en México estamos dándonos un momento extraordinariamente complicado de modelos de sociedad, modelos de organización productiva, modelos de desarrollo y modelos de la relación sociedad-gobierno. En este momento tenemos, todos ustedes saben, un presidente que tiene una visión muy definida de cuál es el papel del gobierno y cómo es que el gobierno debe sacar la población del atraso, de la pobreza, y cómo es que el gobierno debe promover una reversión de las tendencias de los últimos 40 años. Desgraciadamente, desde mi perspectiva, es una visión que no toma en cuenta la extraordinaria capacidad de los mexicanos, la extraordinaria historia de los mexicanos de organización, la importancia que los mexicanos, las comunidades, han dado a la defensa del territorio y un conflicto extraordinariamente profundo, un conflicto extraordinariamente candente en este momento de la visión de qué va a ser la sociedad mexicana en el periodo venidero. Está, como dicen, los naipes están en el aire. El presidente tiene su visión. Esta visión se explica, se materializa no solamente en un proyecto como el Tren Maya, sino la forma en que los operadores del proyecto de Tren Maya quieren transformar a la península de Yucatán en un receptor de turismo en vez de una reserva y una sociedad milenaria y el fortalecimiento de una sociedad milenaria. El segundo proyecto, el tren transísmico en el istmo de Tehuantepec, en cierta forma es igual, pero es deliberadamente un proyecto para promover, es irónico en este momento, un proyecto para promover y facilitar el comercio China con Estados Unidos. Es irónico considerando lo que son las declaraciones oficiales que llegan de Washington. Muy bien. ¿Ok? Ya. ¿Terminamos? Una cosa más. Quiero terminar con el aeropuerto. Y voy a dejar la reforma energética para otro periodo. La decisión de cancelar el megaproyecto del aeropuerto concebido en 2 sexenios pasados también refleja una decisión de cortar de tajo una clase especuladora, una clase inmobiliaria y una clase que quiere transformar México, el Valle de México, el centro de México, en un emporio plenamente capitalista. Su visión de construir el otro aeropuerto, Felipe Ángeles, es parte de este proyecto, pero hay que entender de principio, y con eso, Gerardo, realmente termino, que cancelar el aeropuerto original proyectado para el lago de Texcoco implica poner
en conflicto un grupo social, una clase poderosa económica e intereses internacionales que no van a dejar de dar batalla de aquí hasta que puedan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que a David no le gustan mucho las preguntas porque no dejó mucho tiempo para ellas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a pasar a Jonathan Fox, que nos va a puntualizar algunas cuestiones importantes en las cuales enfocar tal vez las preguntas. Jonathan, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, sobre todo porque me da la oportunidad de darle las gracias a David por la generosa mentoría que me ofreció cuando yo llegué a trabajar a México por primera vez hace casi 39 años. Así que muchas gracias. También quisiera felicitarte por tu libro de la protesta a la propuesta. Estuve leyendo la introducción que está en ResearchGate y quisiera subrayar solo dos de los muchos puntos muy proféticos que tu trayectoria intelectual nos ha dejado. El primero es el concepto que rescataste de la historia hace muchos años, que es sumamente relevante para la crisis climática, que es el concepto de la economía de guerra. Sin un viraje tan dramático como la economía de guerra, y habías hablado de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil imaginar la sobrevivencia de la planeta y algo que no está en el horizonte. Y el otro punto profético que quisiera señalar, mencionaste ahora el cierre del Centro de Ecodesarrollo como represalia por sus críticas ante el TLC. Quisiera subrayar para este foro que ustedes fundaron ese centro en 1974. Cuando inventaron el concepto de ecodesarrollo, y por eso hablo de una aportación profética. Así que muchas gracias. Yo quisiera solo retomar en el contexto de una visión de largo plazo, me hizo revisitar algunos conceptos clásicos, y obviamente no hay tiempo, pero para pensar en esa tensión o conflicto que mencionaste entre dos visiones de la sociedad y la sociedad rural en particular. Primer concepto, correlación de fuerzas. Después, guerra de posición y guerra de movimiento. Y detrás de estos tres conceptos, yo creo que el hilo conductor actualmente, y perdón si estoy desautorizado por la distancia y COVID y todo, pero al menos de lejos yo veo una crisis de representación de los actores sociales, no solo en el campo, en toda la sociedad, pero me refiero a las formas de representación alternativa de los actores sociales pro transformación. Y si regresamos al contraste entre la propuesta y la protesta y la propuesta, vemos movimiento, chispas con algunos movimientos de resistencia, los familiares de víctimas, obviamente el movimiento feminista, pero son movimientos básicamente de resistencia, de autosobrevivencia. Y cuando buscamos por otro lado cómo están los actores sociales que promueven las transformaciones profundas sobre los cuales has escrito tanto, cuando echamos un vistazo a lo que ha sido, lo que era el arquipélago de enclaves de contrapoder autónomo en una buena parte de la sociedad civil rural, se ven arrinconados a la defensiva y aún en un caso tan llamativo como las comunidades forestales organizadas, y entre paréntesis hay un magnífico libro reciente de David Bray sobre esas organizaciones. Yo sospecho que aún ellos están en una batalla para su sobrevivencia ante la penetración del crimen organizado, porque el Estado los ha dejado indefensos. Pero eso lo pongo como una hipótesis, pensando en lugares como Durango, Guerrero, por ejemplo. Entonces, yo quisiera solo terminar subrayando el contraste entre lo que en su momento con las elecciones presidenciales parecía como una hasta guerra de movimiento en ese sentido, el sentido electoral que despertó la esperanza, y
ahora la crisis de representación de los sectores sociales autónomos y alternativos que no han logrado una plena representación política que les permitiría realmente disputar esas dos visiones de la sociedad, con algunas excepciones contadas, como el caso de las semillas y el glifosato, pero la tendencia dominante va más bien en el sentido que tú señalas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, como es costumbre en este foro, vamos a tomar unas 3 preguntas y luego le vamos a permitir a David que nos responda. Si gustan hacer alguna pregunta, favor de escribir su nombre en el chat. Ya se entiende que si escriben su nombre ahí, pues quiere decir que desean plantear alguna pregunta. Bueno, Tirso González, vamos a dejar que Tirso plantee la primera pregunta y otras personas que quieran hacer intervenciones, favor de poner su nombre en el chat. Y así nos vamos en ese orden en el que aparezcan ahí en el chat. Hola Tirso, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Saludos desde Lima, Perú. Bueno, todo lo que David ha mencionado, evidentemente me trae a colación el tema de mi tesis de doctorado, que fue un estudio comparativo entre México y Perú desde 1940 hasta casi 1990. En ese contexto y al calor de algunas charlas que se están dando últimamente aquí no solo en Perú, se están dando en Latinoamérica, ¿no? Acerca de la cuestión de lo que ustedes saben muy bien, las epistemologías del sur, ¿no? La cuestión epistemológica, ¿no? Y creo que lo que nos está faltando como una autocrítica a mi propia tesis de doctorado es de que todavía no hacemos un trabajo, si vamos a usar el término interdisciplinario. Y creo que lo que sugiere David con su presentación, al menos a mí, es, o sea, una lectura, ¿no? Que otros la podrían hacer mucho mejor que yo. Yo solamente intento sugerir esto, pero al calor de un aprendizaje reciente, que, o sea, se refiere o se remite a lo que en inglés suena muy bonito, how do you know that what you know that you think you know, ¿no? Y entonces eso, o sea, también remite a lo que es cómo yo, como sujeto, he sido disciplinado en la academia norteamericana, donde, o sea, se me proveyeron de opciones, pero dentro de los marcos de lo que se supone que la universidad puede proveer y aquello que no lo toca, o sea, sino quizás tangencialmente, digamos, sin menospreciar en los estudios indígenas o en los departamentos de estudios nativos americanos, que es la cuestión epistemológica de el otro, ¿no? Y que creo que México, o sea, ha hecho un buen trabajo también, pero que no se refleja, ¿no? En las reflexiones, y sugiero que quizás en las próximas actividades de Gerardo, ¿no? Con LASA, y en LASA Rural también, se pueda empezar a abrir, ¿no? Un espacio que ya quizás los otros saberes lo ha creado. Pero entonces, mi pregunta y sugerencia es, David, tú que estás y ustedes que están más cerca de México, ¿no? Físicamente, y yo estoy lejos, ¿cómo, o sea, se viene dando una lectura de todos estos periodos que has mencionado epistemológicamente? Porque, o sea, no lo veo, o sea, con claridad, ¿no? Y creo que semiólogos, filósofos, están en mejor condición para ayudarnos, ¿no? A descorrer este velo, ¿no? De las epistemologías y cómo estamos disciplinados o volviéndonos indisciplinados para entrar en, o sea, el uso de otro bagaje conceptual, teórico, metodológico. Gracias. Muchas gracias, Tirso. O sea, creo que Tirso está sugiriendo que nos desdisciplinemos, entre otras cosas.
Yo comento, entre paréntesis, antes de darle la palabra a Francisco Gómez Carpintero, que en LASA se acaba de oficializar de nuevo, porque había desaparecido, la sección de otros saberes, y como un eje, digamos, permanente para proponer paneles y ponencias en LASA, está pues de otros saberes. Y por cierto, una de las principales proponentes es Aida Hernández, que pues está basada en México. Entonces sí hay un contingente en México que está metida pues en este tipo de temática. Francisco Gómez Carpintero, bienvenido. Conecta tu micrófono nomás. Hola, hola, buenas tardes, gracias. Muy concreto, y es una pregunta, supongo, tanto para David como para Fox. ¿Acaso necesitamos ver más acciones colectivas con ese carácter autónomas del Estado, así como una entidad abstracta y también pues con acciones concretas hacia el gobierno? Y dentro de esto, que ambos, o particularmente David, ¿qué lugar le confiere al zapatismo de Chiapas? Eso es todo. Sí, bueno, en vista de que no veo otras personas que quieran plantear preguntas, yo quisiera elaborar sobre esto último que mencionó. Bueno, estoy viendo ya Alberto, perdón. Te doy la palabra, Alberto Vargas. Gracias, Gerardo. Uno muy rápido. Muchas gracias, David y Jonathan, por los comentarios. Yo nada más quisiera preguntarte, David, que mencionas esta nueva visión cortando de tajo inercias de 40 años, pero dices sin tomar en cuenta la capacidad de la historia de los mexicanos a la defensa del territorio y eso, ¿no? ¿Qué elementos crees que son necesarios para corregir estas buenas intenciones, pudiéramos decir, pero que no se ve claro si van a lograr ser eficientes, ¿no? Los proyectos del Tren Maya, del Istmo, del aeropuerto, que pudieran pensarse que pueden ir en una dirección, pero que pueden también tener impactos negativos, ¿no? Entonces, ¿qué elementos crees que se tienen que incorporar para que esto, digamos, tome buen camino? Gracias. Bueno, antes de dar la palabra a David, nada más quisiera yo elaborar un puntito de cómo ver la cuestión de los zapatistas, ¿no? O sea, entiendo yo que en un primer momento López Obrador intentó establecer un diálogo con los zapatistas a través del padre Solalinde, y aparentemente los zapatistas lo rechazaron. Entonces, para mí la impresión es de que, digamos, la vía campesina, que a lo mejor estaría representada en los zapatistas, está muy marginalizada tanto en la realidad como en el gobierno. O sea, en el gobierno a lo mejor se representaría de alguna manera en la presencia de Víctor Suárez, pero la contrapartida pues sería el otro Víctor, Villalobos, ¿no? Que es el secretario de Agricultura. Entonces, ¿cómo ven David Barkin y Jonathan Fox esto? Vamos a ver, nos queda poquito tiempo, ¿no? Unos 3 a 5 minutos de comentarios sobre eso, cada quien. Marcela quiere echar su... Veo que está Marcela, es cierto. Bueno, le damos chance a Marcela antes de pasar a los ponentes. Dale, Marcela. Hola, muy breve y para mí buenas noches porque en Argentina son las 23 horas. No más preguntarle al profesor Barkin cómo o en base a qué cree que ese hecho de no haber tenido en cuenta la capacidad de resistencia, de revolución y de reforma del campesinado mexicano fue disciplinado o ha perdido esa fuerza, por algo no se lo ha tenido en cuenta, durante todo este tiempo en que han cambiado las formas de organizar el agro, y justamente a partir del formato del agronegocio.
¿Qué es lo que ha sido tan fuerte que ha arrasado con esa capacidad mexicana de revolución y reforma? Gracias. Bueno, adelante, David. Bueno, una respuesta muy rápida a Tirso. Yo creo que la idea de epistemologías alternativas está afincada en cosmovisiones, en las múltiples cosmovisiones que están proliferando y fortaleciéndose aquí en México y tienen muchas formas de hacer estas cosas en las comunidades. En la realidad, yo creo que la resistencia frente al transísmico, la organización de los pueblos mayas en Yucatán, su éxito de combinar usos de instrumentos legales con una reivindicación de su herencia en la tierra es extraordinariamente importante. Y eso tiene que ver también, y simplemente mencionar que nosotros, pues en la UAM, en la Universidad Metropolitana, y en mi trabajo profesional, yo soy uno de los que estamos creando una línea de trabajo que se llama Economía Ecológica Radical, que es explícitamente anclada en las visiones de las epistemologías de los latinoamericanos. Pero regresando a todo eso, Alberto, eso tiene que ver exactamente con una redescubrimiento, yo creo que es la forma de explicarlo o de expresarlo, un redescubrimiento de la importancia de la defensa del territorio como parte de la dinámica de la supervivencia de las comunidades. Y eso es muy, muy importante y da también una respuesta a Marcela, porque si bien es cierto, hubo un extraordinario embate en contra de los campesinos, lo que nosotros vemos en los últimos 20, 30 años es reasumir su protagonismo, reasumir la importancia de lo que ellos contribuyen, no productivamente, aunque están tratando de hacer eso también, pero lo que ellos contribuyen a lo que es el México contemporáneo. Y la organización, la extensión, la amplitud de la organización rural en este país, yo creo que es algo que no fue esperada, y estamos viendo en regiones tras regiones la falta de aceptación por parte de las comunidades, no solamente indígenas, sino campesinas, del tipo, del enfoque de la prepotencia del capital y sus modelos de producción capitalista. Y creo que hay una expresión hoy en México que simboliza eso mucho, y es en todas partes del país hay en este momento un movimiento que se llama Aguas para Todos. No voy a entrar en los detalles, pero se está usando esta movilización literalmente de millones de personas para identificar lo que llamamos los millonarios del agua, que están robando este recurso, pero el agua es parte de un recurso de defensa del territorio, y esto yo creo que es muy, muy importante. Yéndome a Francisco Gómez y la provocación de Gerardo, bueno, los dos son provocaciones. Yo creo que hay que entender
que hay un encuentro no tan amistoso entre López Obrador y zapatistas que no data de 2018, sino tiene 15, 20 años de historia y hay que entenderlo. Y yo creo que, francamente, considerando la historia de los últimos 2 años y medio de Morena, el análisis de lo que implica el gobierno de la cuatro transformación en términos de la visión que ofrece a los zapatistas, yo creo que los zapatistas, su análisis ex ante fue correcta. No están, aunque hay muchos elementos que algunos podrían encontrar que son muy positivas, en general no estamos viendo en López Obrador un actor que promueve, mucho menos promueve la autonomía, hará todo lo posible, está haciendo todo lo posible para cortar los esfuerzos autonómicos, pero más aún, está haciendo una enorme y en cierta forma exitosa campaña para debilitar las organizaciones sociales en muchas partes del país. Y lo extraordinario de este momento no es esta campaña en contra de las organizaciones, sino para mí lo realmente importante es el refortalecimiento de muchos de estas organizaciones en frente al embate que están sufriendo. Y eso me parece muy, muy importante. La palabra autonomía es una palabra que se está generalizando ahora y yo en lo particular en los equipos con los cuales estoy colaborando aquí en México, estamos trabajando con 5 o 6 grupos específicamente que están trabajando en este concepto, 1, de autonomía y 2, en términos de epistemologías decoloniales. Me callo. Johnny. Pero ya hemos llegado al tiempo, pero muchas gracias. Solo un minuto. Sí. No, puedes tomarte unos 3 minutos sin problema. Bueno, para no abusar la confianza, la pregunta sobre el zapatismo, el contexto de las grandes tendencias históricas. ¿Quién hubiera imaginado el 1 de enero de 94 que hubieran sobrevivido tantos años? Yo no tengo suficiente información actual para decir consolidados, pero el hecho de haber sobrevivido es realmente increíble en términos históricos, su huella, al mismo tiempo, volteando la moneda, la falta de replicabilidad también es muy llamativo. O sea, obviamente despertó una simpatía generalizada tanto en el campo como en la ciudad hace 20 años, con un punto máximo alrededor con su llegada a la Ciudad de México en 2001, con su gira en forma de caracol. Pero, y se fueron cuando justo estaban en punto, a principios del primer gobierno de alternancia, justo cuando muchos pensaron que iban a lograr transformar su demanda, una demanda principal negociada en los acuerdos de San Andrés, en una reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Pero se fueron antes de que terminaron de cambiar la ley y la constitución. Y una vez que voltearon y caminaron de regreso, hubo los acuerdos en los pasillos del Congreso y vaciaron la ley. Y me hace pensar, también pensando en las grandes tendencias históricas, como mencionaste Yucatán, me hace pensar en la historia de la guerra de las castas, cuando
según el libro clásico de la historia, llegan los mayas insurrectos, arrastran todo el estado, conquistan todo el estado menos de la ciudad de Mérida. Llegan a las puertas de la ciudad de Mérida y llegan las aguas de la primavera, ya les toca regresar a sus parcelas para sembrar. Y dejaron los pocos europeos todavía en Mérida y desde entonces volvieron a conquistar durante 40 años el estado. Pero me hace pensar en dos momentos en los cuales dos movimientos amplios, alternativos, que cuestionaron la autoridad, parecían que iban a ganar, parecían casi que habían ganado. Y en ambos casos regresaron a sus comunidades un poquito antes y terminaron aislados en lo mejor de los casos. Bueno, con esa reflexión termino. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jonathan. Eso último que dijiste me recuerda a un pasaje por ahí de La Revolución Interrumpida de Adolfo Gili, en donde dice que los campesinos no tuvieron una visión nacional del poder. Entonces, pues en el caso yucateco no tuvieron una visión estatal del poder, tal vez, ¿no? Y, en fin, ese puede ser uno de los problemas, no sé. Yo creo que ya para los que se sienten que deben salir porque la hora reglamentaria que creó Otero ya terminó. Fue a partir de una encuesta, ¿eh? Más y más estamos extendiendo a hora y media esas sesiones. Yo creo que esto también tiene que ver con algo que yo creo que es muy importante en la primera provocación de Tirso. Los zapatistas no trataron de tomar el poder nacional y no vieron la posibilidad de que el Congreso en el momento, en 2001, iba a aceptar los ¿cómo se llama? Los acuerdos de San Andrés. Pero quiero mencionar otra cosa. Hoy, en 2021, los zapatistas están a punto de emprender viaje. Se van con una delegación bastante nutrida. No sabemos, no tenemos idea cómo. Se van a un viaje con una delegación muy nutrida, empezando en Europa, y ya sabemos que van a llegar, y quién sabe cómo, a Oceanía y a Sudasia. Yo creo que no hay que simplemente decir que perdieron su oportunidad en 2001. Yo creo que hay que entender que algo muy especial está pasando, y hay que, si bien es cierto lo que dice Jonathan, bueno, son 26 años y todavía están allá, pero su territorio es el territorio del país, del tamaño del país de Holanda. Y probablemente en este territorio, entre lo que conocen como las filas zapatistas, numeran algo como 500,000 de personas. Pero no hay que pensar solamente en eso. ¿Qué otros movimientos autonómicos como este hay en México? El grupo cooperativa indígena más antigua de México está en Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Tiene una historia de más de 40 años. Numera más de 200,000 personas. Hay en las 27 campus de la Universidad Autónoma de la Comunalidad, otro interesante grupo
que está ofreciendo una forma una forma mexicana de lo que Tirso citó como las epistemologías del sur. Pero la versión mexicana es muy diferente que la versión que viene de Boaventura. Y es muy interesante. A mí me da mucho gusto porque yo estoy dando clases, conferencias en esta universidad y es interesantísimo cómo se está manifestando. Yo podría seguir, pero me encantaría escuchar más voces. Bueno, tenemos a alguien que quiere tomar la última palabra. Creo que voy a dejar de... Tirso. Y luego voy a dejar de grabar, sí. Dos precisiones, Gerardo. Yo no estoy promoviendo la indisciplinariedad, sino... Desdisciplinariedad, dije yo. Desdisciplinariedad, ¿no? En el sentido de que, o sea, sería caer en otro juego de, o sea, disciplinas, sino la cuestión es epistemológica para mí, ¿no? O sea, o seguimos mordiéndonos la cola con el fantasma del desarrollo y la modernidad tal como se nos ha planteado y se nos ha enseñado a través de las distintas opciones, ¿no? Eurocéntricas, ¿no? Brindadas por la universidad en general, o sea, nos replanteamos otra forma de entrar a reconocer la realidad en lo que David sugería como reconocernos a nosotros, porque si no sabemos quiénes somos nosotros, mucho menos vamos a poder proponer algo para todos los otros que somos nosotros. Y yo creo que ahí viene, o sea, una posibilidad, ¿no? De lo que estaba sugiriendo. Epistemológicamente, yo nunca en la universidad, o sea, me salí de los marcos del eurocentrismo en la Universidad de Wisconsin-Madison, ¿no? Entonces yo creo que eso ahora, con lo que David ha señalado, en términos de cómo Boaventura señala, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Que creo que es altamente cuestionable y creo que habría que en algún momento empezar a incorporar el pensamiento de la modernidad, colonialidad, descolonialidad, que creo que ha estado al margen, y esta es una crítica constructiva y sana, al margen del asa de los latinoamericanos y de la mayoría de latinoamericanistas, ¿no? Y en ese sentido es lo que yo dije, how do you know that what you know that you think you know? Porque en 1961, si no me equivoco, ya Walter Miñolo hablaba de que, o sea, en la academia en general, es un estilo de quién está usando el nuevo modelo de Nikes, ¿no? O sea, yo tengo ahora, ¿no? El nuevo modelo de Nike y eso, o sea, me hace mejor que el otro, pero es la misma zapatilla producida por el mismo productor, conceptual, epistemológico y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que David está haciendo conjuntamente con otros me parece muy sugerente para poder reavivarlo y expandirlo y reflexionarlo a un nivel intercontinental. Y ahí termino. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, David, por tu presentación. Gracias, Jonathan, por el comentario. A todos los participantes. Voy a dejar de grabar, pero voy a dejar abierto el canal por si algunas personas quieren quedarse a comentar sobre futuros webinars.